Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día, que has dispuesto pues el tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Ok, bien, vamos a comenzar esta clase de este día. Y bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora. Agradecidos estamos, Señor, por tu gran fidelidad, tu gran bondad. Esta, Señor, gracia que tenemos de tomar la palabra y empezar, Señor, a escudriñar en ella y poder ser enseñados por ella. Ayúdanos, oh Señor, queremos seguir adelante, queremos seguir buscando de ti y que tú nos sigas enseñando y nos sigas mostrando tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Tu palabra es la voluntad tuya. Bendito seas en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, clase número 2 de la materia La Carta a los Romanos, trimestre número 4. Eh, Vamos a seguir adelante. Estamos aquí en Romanos capítulo número 12, verso número 9. ¿Ok? Ahí nos encontramos. Bueno, voy a empezar aquí. Romanos 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aquí la palabra que nos interesa es esta, fingimiento. La palabra fingimiento viene de una palabra griega anupocritos, si sea anupocritos, y significa sincero, sin hipocresía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que se puede dar amor fingido, porque dice ahí sin fingimiento, o sea, quiere decir que se puede fingir amor, como se pueden fingir varias cosas. Ah, puede ser un amor que solo es externo y en el corazón hay odio. Podemos decir que a partir del versículo 9 Pablo va a hablar de la ley del amor cristiano. La primera ley del amor es la ley del cristianismo, es la ley del amor. El amor es la esencia del sistema cristiano, hermanos. Ambos en cuanto a su doctrina de la reconciliación en la cruz y en cuanto a su moral cotidiana para sus seguidores. Ahora, el problema es que muchos acomodamos el amor a nuestra manera. Es decir, tenemos una cosmovisión de lo que es el amor y hay algunos que dicen que maltratan por amor, traicionan por amor, matan por amor, abandonan por amor. El capítulo 13 de Romanos nos dice algunas cosas que incluyen el amor. Por decir, en Romanos 13:8 dice lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ok, entonces aquí viene una pregunta que es importante. ¿Cómo es el verdadero amor de Dios en el creyente? Bueno, pues una de las características de ese verdadero amor es que aborrece lo malo. Es decir, todo lo que va a la ofensa de Dios se siente indignado, el cristiano. El cristiano que de verdad siente el amor de Dios va a querer siempre agradar a Dios. Entonces, eh, amar sin fingir, dice, amémonos de verdad, o sea, que sea real y sincero. Un amor real y sincero, hermanos, tiene que ver con el conocimiento de Dios. Con eso tiene que ver. O sea, no podemos amar de verdad si estamos fuera del conocimiento de Dios. O sea, el amor de verdad cristiano se basa en principios bíblicos. No se basa simplemente en el sentir. Yo no estoy diciendo que no se pueda sentir y que no tenga una parte. Y sí, sí puede haber una parte en donde eh, podemos decir que se siente. Pero
lo más importante del amor cristiano no es lo que sientas en el momento, sino lo que es la verdad. El amor sincero o sin fingimiento se basa en la verdad. Y una de las cosas para la verdad es que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Okay? Aborrecer lo malo y seguir lo bueno significa que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Okay? Romanos 12:10. Seguimos ahí. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Aquí el amor fraternal habla de un amor de hermanos o con amor de familia. Los cristianos son una familia, ¿ok? Y esa familia no debe servir para envidiarnos o para menospreciarnos, sino que debemos llevarnos siempre la unidad y llevarnos siempre la armonía. O sea, amarnos con amor fraternal es que los que tienen hermanos, porque a lo mejor eres hijo único, tal vez, ¿no? Tal vez eres hijo único. Lo que quiere decir es que tú siempre buscas el bienestar de la familia. Pero ojo aquí, en el punto cristiano, el mundo siempre entiende el punto de la familia como que va a hacer cualquier cosa por proteger a la familia. E incluso llegan al punto, hermanos, de que si saben que sus familiares cometieron un delito, hacen lo que sea por encubrirlo. Ese no es un amor que Dios quiere. Recuerden otra vez, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, el amor fraternal en Cristo, en Dios, tiene que ver con seguir la verdad, honrar a Dios por encima de, o sea, al honrar a Dios, honramos a la familia cristiana. No es, yo me debo una familia y voy a hacer todo lo que esté en mis manos como para encubrir cualquier falta. No hace falta. O sea, no hace falta que yo encubra, no sé, una debilidad del pastor. Porque aún esas mismas debilidades que Dios deja ver a las ovejas, Dios las deja ver no para que lo destruyan, sino para que las ovejas entiendan y oren por él y entiendan que tienen un pastor humano. ¿Verdad? No tienen un superhombre, no tienen alguien que no, pues no sienta, ¿verdad? Sino que tienen un ser humano como pastor que también siente y que también tiene debilidades. Entonces luego dice, en cuanto a honra, que dice, en cuanto a honra, aquí la palabra honra viene de una palabra griega time, como decir time en inglés, y significa un valor, ¿ok? Un valor, ¿ok? También significa, quiere decir dinero. Hay un versículo en Hebreos que dice que el pastor que haga bien, que haya ministrado bien, es digno de doble honor. Y significa, sí significa respeto, pero también significa esa parte de contribuir porque él vive del evangelio. ¿Ok? Él vive del evangelio. Esto nos habla de que en lo que tengamos que reconocer de nuestro hermano no depende de su posición o de su inteligencia, sino que de que es nuestro hermano. Por ello dice que en cuanto a honra, es decir, lo primero en nuestra lista para ayudar debe ser nuestro hermano. O sea, cuando se requiere, si tenemos si tenemos ayudar a la iglesia con algunas necesidades o ayudar a una fundación, la prioridad debe ser la iglesia. Que la prioridad, o sea, antes que los del mundo están tus hermanos en la fe. Si se requiere ayudar en algunas cosas que son necesarias, como que alimento y vestido. ¿Ok? Por ello dice, en cuanto a honra, es decir, lo primero en nuestra lista para ayudar deben ser nuestros hermanos, no los del mundo. No quiere decir que no ayudemos a los del mundo, pero más bien quiere decir que hay prioridades y la prioridad son nuestros hermanos en Cristo. Esa es la prioridad. ¿Ok? Y muchas veces, pues eso, muchas veces, lamentablemente, hemos escuchado díceres o hemos escuchado cosas
de personas cristianas que dicen que mejor ayudan a los del mundo porque los del mundo son mejores que los creyentes, ¿no? Hermanos, yo no dudo que a lo mejor en la parte conductual, o sea, de conducta, algunos, algunos incrédulos se comportan mucho mejor que los que están adentro, ¿no? Pero muchas veces esos tipos de comentarios surgen por amargura, ¿ok? Muchas veces por eso surgen ese tipo de comentarios, por amargura, por menosprecio a las cosas de Dios. ¿Ok? Seguimos ahí, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, o sea, lo que requiere un esmero, se requiere mucha disciplina, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No olvidemos que venimos de un contexto del amor, en donde nos habla de que el amor de Dios produce gran energía. ¿Ok? La traducción de un hombre llamado Mofad es esta. Mofad así escribía de este verso: no permitan que vuestro celo se abata, mantened vuestro resplandor espiritual y servid al Señor. Cuando el amor por Dios no está, se está apagando, algo en lo que nos daremos cuenta que me importa más lo material, o me importa más mi bienestar personal que el bienestar espiritual. O sea, cuando el amor a Dios se está apagando, hermanos, nos volvemos perezosos para lo espiritual. O sea, hay gente que es muy disciplinada en las cosas del mundo. Es una persona muy dedicada en cosas de su carrera, tal vez. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, es una persona muy perezosa y es una persona muy dejada. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. O sea, ¿qué es lo que requeriría más diligencia? ¿Tu trabajo o el servicio a Dios? Creo que ambas. Pero yo creo que un poco más el servicio a Dios. ¿Sabes por qué? Porque de ahí viene todo lo que tú tienes. Cuando el amor a Dios se está apagando, algo en lo que nos daremos cuenta es que me importa más lo material. O me importa más mi bienestar personal que el bienestar espiritual de mi vida. Un espíritu que está controlado por el Espíritu Santo y que se va enfervoreciendo hasta elevarse a esferas de actividad y adoración genuinas y espirituales. Por eso dice fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Ok? O sea, significa hay que hacerlo todo sabiendo para quién lo hacemos. ¿Ok? Como yo lo dije hace algunos días en una enseñanza, tú trabajas en una empresa y no tiene tanta importancia si conoces al jefe de la empresa. No tiene tanta importancia. Es más, yo creo que hay trabajadores que llevan bastante tiempo en una empresa y nunca conocen al jefe. O sea, nunca han conocido al director de la empresa o a los dueños de la empresa. Nunca los han conocido. ¿Y eso tiene alguna relevancia en su trabajo? Pues creo que no. No tiene ninguna relevancia. Pero en la parte espiritual sí tiene mucha relevancia si no conoces a Dios. Si tú estás sirviendo a Dios, tú tienes que conocer de Dios. O sea, aquí no es como una empresa donde no importa. No, aquí sí importa. Sí importa que tú conozcas a quién estás sirviendo. Aquí sí importa, hermanos, ¿eh? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A qué quiero llegar, hermanos? Quiero llegar al punto de que debemos entender que no es solamente cumplir por cumplir. ¿Ok? O sea, vamos a ponerlo en este caso. Solamente es hacer un video y ya. O sea, solamente es que, pues, me mandaron a hacer un video de cierta clase y pues estoy cumpliendo con mi labor y digan que lo hice. No, en el caso de Dios no funciona de esa manera, hermanos. Y si no lo entendemos, muchas cosas espirituales que deberíamos hacerlo con fervor y con amor, las vamos a hacer a la y se va. Es por eso
que vemos ministerios tal vez que sean grandes en el punto humano, pero son tan miserables en el punto espiritual. Y le hemos dado más énfasis a lo que la gente ve que a lo que Dios ve. Y debería ser al revés. Debemos darle más énfasis a lo que Dios ve y no a lo que el hombre ve. Seguimos allí. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pablo habla que si hay algo que hay para el creyente es la persecución. Son las tribulaciones, pero si nuestra esperanza está en la venida de Cristo, entonces esa esperanza traerá un gozo sobrenatural hacia el creyente aún en medio de cualquier situación. Aquí la palabra sufridos que vemos acá, sufrido significa no que seas un masoquista, sino significa quedarse debajo, permanecer, resistir, es decir, soportar pruebas. ¿Cómo se logra esto? Se logra con lo que sigue después, constantes en la oración. Constante significa tener una perseverancia, estar conscientes que la oración va a traer a nuestras vidas una, una parte de resistencia, hermanos. Entonces no quiere decir que nos demos a la lástima, más bien quiere decir que debemos tener una resistencia fuerte, pero basada en verdades bíblicas, hermanos, no solamente porque le estoy echando ganas. Vamos a resistir las cosas de las pruebas, no solamente porque le estoy echando ganas, sino más bien porque buscamos de Dios. La oración, hermanos, la oración crea una atmósfera de comunión y dependencia de Dios, que permite sobrellevar con esperanza todas las situaciones de estrés que nos depara la vida, y con humildad y equilibrio las de abundantes bendiciones. Entonces, la oración va a hacer, hermanos, que estamos en medio de la prueba y vamos a poder ver más allá. Vamos a poder ver qué es lo que Dios de verdad quiere con nosotros. ¿Okay? El problema muchas veces es que nos dejamos engañar en medio de la prueba, que nosotros tenemos la solución en nuestras manos, y no. Lo que debemos tener en las manos es una perseverancia en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. La mayoría de situaciones, hermanos, no están en nuestras manos. La mayoría de situaciones no está en nuestras manos solucionarlas, sino está en nuestras manos creer. Por eso dijo el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, la situación que Coré estaba pasando en ese Salmo 42 era una situación que no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios, y lo único que él podía hacer es esperar en Dios. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Es obvio que cuando hay tribulación y persecución dentro de la iglesia, lo primero que empieza a haber es necesidad. Y por un lugar donde dormir, ¿no? Hay necesidad de comida y por un lugar donde dormir. Y es aquí donde entra este verso, donde los hermanos creyentes iban huyendo de la persecución y de sus adversarios, por lo tanto iban sin nada, iban a la aventura. Y si otros hermanos estaban allí, debían ayudarlos, debían auxiliarlos para poder brindarles lo necesario. ¿Okay? No estamos diciendo que tú mantengas a alguien, no estoy diciendo eso. Lo que se está diciendo aquí es que hay necesidades que son primarias, y que si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Si tu hermano tiene sed, dale de beber. Si tu hermano necesita un techo para esta noche, dale un techo. Eso es parte del amor cristiano, hermanos. Cuidarnos los unos a los otros en las cosas que son prioritarias. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí la palabra maldecir viene de una palabra griega katararomi, que significa condenar. ¿A qué se refiere?
Es obvio que por causa del Señor nos dirán muchas cosas, incluso inventarán una serie de males asegurando y perjurando que así es. Y si esto ocurre al creyente, hermanos, por causa de Cristo, debe sentirse bienaventurado. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Podemos acaso maldecir a alguien que nos hace dichosos? Es por ello que la exhortación es razonable. Debemos bendecir deseándoles el bien, y esto dentro y fuera de la comunidad cristiana. Hermanos, aún las cosas, aún un enemigo en nuestra vida, aún gente que busca nuestra vida es necesaria. O sea, Dios lo permite. ¿Para qué? Para ejercitarnos en la vida cristiana. ¿Cómo vamos a poder bendecir a alguien que nos hace mal si nadie nos hace mal? ¿Cómo podemos bendecir a los que te maldicen, o sea, a los que hablan mal de ti, si nunca lo hacen? Dios lo permite. Ahora, no quiere decir, y aguas con esto, no quiere decir que porque Dios lo permita, Dios lo avala. No quiere decir que porque Dios permita cierta situación en nuestra vida por ciertas personas del mundo o incluso cristianas, quiere decir que Dios lo avala. Dios va a juzgar a esa persona. Dios lo está permitiendo, pero no quiere decir que lo está justificando. Pero, si nosotros respondemos mal por mal, dijo un reformador, ¿no? Responder mal por mal es de un humano. Responder mal por bien es de una bestia. Responder bien por bien es de un cuerdo, pero responder bien por mal es de un cristiano. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto nos habla de ser un solo sentir. Al ver que otros sufren por el Evangelio, otros nos debe hacer unánimes. Pero también, como lo dijo Cristo, gozarnos cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. A eso se refiere gozaos con los que se gozan, hermanos. O sea, significa que mucha gente va a llegar con pecados que a lo mejor tú detestas mucho. O sea, hay gente que, que a lo mejor como sufrió un desamor o sufrió un engaño, a esas personas las aborrecen demasiado. O sea, aborrecen mucho a las personas que han engañado a su esposa o a su esposo. Y yo te voy a decir, ¿eso te va a detener a hablarle de Cristo? Porque sí, sea lo que haya hecho, él merece de Cristo. Él necesita, más bien necesita de Cristo. Tu, 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 tu punto de que esas personas a ti no te agradan, ¿te va a detener para hablarle de Cristo? Entonces, él le refirió una parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Sin duda, el trabajar como un cuerpo debe traer estas dos cosas. Deben traer alegría y cuando vemos la mano de Dios manifestada, debe traer gozo. Pero también podemos compartir el dolor. ¿Cómo? Orando por esa persona o orando por ellos. Aquí la palabra llorar significa como gemir o llorar a gritos. ¿Qué quiere decir? Hermanos, a veces ocurren cosas que son naturales, como la muerte de un ser querido.
Y es, hermanos, en esos momentos cuando la iglesia debe mostrar apoyo a la gente, no diciendo, no haciéndolo del mundo, hermanos, pero sí, como dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, recordándonos las cosas que Cristo nos ha mostrado para así poder animarnos unos a otros. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, y no piensen que lo saben todo. Este verso nos habla de las posiciones sociales que en ese momento habla, de las riquezas de las que tal vez algunos disfrutaban, pero eso no debía ser un impedimento para que no amaran a sus hermanos y fuesen la iglesia. Pablo también habla de que del contexto de los dones espirituales. Muchos también pueden llegar a un punto de orgullo por el don que por gracia le ha sido otorgado. Ciertamente, aunque salvos, tenemos esas luchas de caer en la arrogancia y caer en la falsa espiritualidad. ¿Ok? Caer en la falsa... Gálatas 6:3. Porque el que se cree hacer algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos, la competencia jamás será sana dentro de la iglesia. O sea, aquí no estamos para competir entre nosotros mismos, a ver quién tiene más dones, a ver quién ha traído más personas, a ver quién canta mejor, a ver quién ministra mejor, a ver quién enseña mejor. De eso no es la iglesia. Perdonen, hermanos, eso no es la iglesia. Y si tú estás pensando que tú dices, es que yo soy una bestia de competencia, perdóname. O sea, eso no es lo que Dios quiere de tu vida. Lo que Dios quiere es que tú seas la iglesia. Y la iglesia es un organismo que se ayuda mutuamente para llegar a un fin. ¿Cuál? Adorar a Cristo. A través de las muchas cosas que hacemos. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué dice? No paguemos a nadie mal por mal. Es decir, estas palabras deberían estar de letrero en las oficinas, ¿verdad? En una empresa debería estar como letrero así grandote diciendo no pagues mal por mal. En las tiendas, en los talleres, en las escuelas y en la casa. Pero sin duda es algo que a la carne le gusta, y es pagar con la misma moneda. Demostrar mi orgullo, demostrar mi supuesta superioridad. Cuando viene la venganza, la humildad salta por la ventana, hermanos. Muchos hoy en día, hasta predicadores famosos y muy reconocidos, caen en el maltrato a sus hermanos. ¿Acaso el no querer visitar lugares porque no me dan tanto dinero no es maltrato? O sea, que tú invitas a un predicador y como no le van a pagar la cantidad que él pidió y no ir porque pues no quiere ir, ¿no será maltrato al cuerpo de Cristo? Hermanos, la carne siempre quiere hacer su voluntad. Siempre quiere hacer su satisfacción egoísta. Sin embargo, debemos tratar de ser lo honroso, lo que exalta a Dios y lo que hace que la gente vea que glorificamos a Dios en todo. 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí la palabra posible, dunatos, aquí recuerden que la palabra más raíz es dunamis, que significa poder milagroso. Dunatos significa capacidad o fuerte. Es decir, a veces hay gente muy difícil. De verdad lo hay. Gente difícil, o sea, gente que habla muy golpeado, que siempre habla con groserías, siempre habla en doble sentido. Es una persona muy creída, ¿verdad? Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estás con él. En el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cristo aquí se va al origen del problema, y es que el hombre algo que quiere hacer siempre es que siempre quiere aparentar su pecado. O sea, siempre pone de pretexto o pone a otros por encima de él en lo malo. Entonces Jesús condena la hipocresía de muchos que venían al templo con grandes ofrendas, pero dentro de ellos no perdonaban. Es mejor tener un corazón recto delante de Dios que los muchos sacrificios, hermanos. Es por ello que Pablo toca este punto en que ¿qué está en tus manos? Tu corazón. Por lo tanto, ¿qué depende de mí? Perdonar, aunque no vengan conmigo a pedirme perdón. Hermanos, si tú no perdonas, aun cuando la gente no te lo ofrezca, porque si estás esperando a que la gente pues te diga, ay, te ofrezco perdón, perdóname. Si tú estás esperando eso, el que está en un problema eres tú. Tú tienes que perdonar aun si la gente no viene. Y si yo le sigo cayendo mal a él, bueno, eso ya no está en mis manos. En lo que dependa de mí, yo necesito estar en paz con la mayoría. Pero si no somos monedita de oro, hermanos. A gente le vamos a caer mal. Que porque eres alto, que porque eres bajito, que porque eres blanco, que porque eres negrito, que porque estudiaste, que porque no estudiaste, que porque tienes dinero, que porque no lo tienes. Le vas a caer mal. Y eso ya no está en mí solucionarlo. Pero sí está en mí perdonar y cuidar mi corazón. Por eso dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, hermano, el cuidar tu corazón depende de ti. No es, Señor, guarda mi corazón. No, guárdalo tú. Hay conversaciones que no deberías escuchar, amistades que no deberías tener, relaciones que deberías cortar y chismes que deberías dejar de escuchar. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos llegando a la parte final de este capítulo. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto se dice porque Cristo mismo lo hizo y nos dio ejemplo, hermanos. Y de hecho, esto es un mandamiento tomado del Antiguo Testamento, lo cual confirma como algo que Dios siempre ha querido de sus hijos. Dice ahí, mía es la venganza, Deuteronomio 32:35, y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresurará. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor a sus siervos se arrepentirá. Y cuando viere que la fuerza apareció y que no queda ni un siervo libre. A ver, aquí llegamos a una conclusión, hermanos, que quiero que me sigan con cuidado. ¿Saben ustedes, o podemos decir entonces, que la destrucción de los pueblos de cananeos era una venganza de Dios? Cada vez que Dios le decía al pueblo de Israel que tenía que destruir a tal pueblo, era porque había llegado al colmo. Era porque había llegado al colmo. Pero, otra cosa importante, era porque Dios estaba vengando de ellos. Porque mucho tiempo ellos hicieron el mal. Porque mucho tiempo ellos ofendían a Dios. Por lo tanto, mía es la venganza. Dios ocupó al pueblo de Israel para tomar venganza de esos pueblos cananeos que diariamente ofendían la santidad de Dios. Y si eso Dios hizo con los cananeos, ¿qué no hará con aquellos que aborrecen a los hijos de Dios y por lo tanto aborrecen a Cristo? Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás.
No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, no te puedes vengar porque te cayó mal reteniéndole su salario. No. Si él trabajó, tienes que pagarle. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No amarás a tu prójimo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. El día de la venganza, hermanos, del juicio entre un mundo impío llegará indefectiblemente. Proverbios 20:22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, y él te salvará. ¿Por qué él te salvará? Porque la venganza, hermanos, dijo un filósofo, el que emprende el camino de la venganza rara vez sabe dónde es su final. O sea, una gente que emprende el camino de la venganza rara vez sabe dónde detenerse. Rara vez sabe. ¿Qué? Romanos 12:20, seguimos así. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. O sea, ¿qué es lo que debes hacer? Lo contrario a lo que todo el mundo haría. Este verso está tomado de un proverbio. ¿Qué? Está tomado de un proverbio, Proverbio 25:21. Si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Qué? Porque ascuas de fuego amontonarás. Cuando un enemigo del cristiano ha descargado su ira sobre un cristiano y le ha hecho daño, la respuesta bondadosa de este, siendo contraria a lo que él pudiera esperar, puede hacer que el enemigo reflexione acerca de su conducta. Si el que hace el mal a su vez ve lo errado de su proceder y se arrepiente de su actitud malvada, la pena y el remordimiento por su acción malvada lo harán sentir como que le arde la cara de vergüenza. Eso quiere decir que ascuas de fuego. Y por eso dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Somos vencidos de lo malo cuando dejamos que lo malo nos conduzca a ocuparnos de lo mismo. Pero cuando vencemos el mal con el bien, nos salvamos a nosotros mismos de hacer mal, y a veces se salva también el malhechor. Hermanos, tomar represalia es ser vencido tanto por el mal de nuestro enemigo como el mal de nuestro propio corazón, que responde al mal de otro, en lugar de dejarse vencer por el mal. El cristiano ha de vencer el mal con el bien. Es de esperar, por cierto, que su victoria ha de incluir la transformación del perseguidor en amigo, pero esto no ha de ocurrir necesariamente. ¿Qué podemos concluir entonces en este capítulo? Pagar mal con mal es ser vencido por el mal. Pagar mal con bien es vencer el mal con el bien. Este es el camino de la cruz. Lo repito nuevamente. Pagar mal con mal es ser vencido por el mal. Pagar mal con bien es vencer al mal con el bien. Este es el camino de la cruz. Que Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.